Hola, hola, compañeras y compañeras de Derecho. Ya estamos aquí una vez más en lo que viene siendo la continuación de nuestras clases de deontología jurídica. Una materia pues que estrictamente o en sentido estricto pues no tiene nada de lo que viene siendo procesos o derechos que tienen las personas para hacerlos valer. Es una materia más bien de reflexión, de análisis sobre nuestra conducta, sobre nuestro comportamiento en el futuro, sobre cómo debemos de actuar dentro de lo que vienen siendo los casos de nuestros juicios. ¿Por qué? Porque en toda profesión o en toda actividad que llevemos a cabo hay un riesgo como decimos de caer en tentaciones y dejarnos llevar pues por el dinero y olvidar por un lado lo que vienen siendo los valores. Actos de corrupción, actos de soborno, actos en donde pues vamos a poner en entredicho lo que son nuestros valores o lo que son nuestros principios. Y estos riesgos existen no solamente en el abogado, sino en el maestro, en el pedagogo, en el psicólogo, en el arquitecto, en el doctor, en la enfermera y en cuántas profesiones o actividades pueden existir. Por lo tanto, la materia deontología no solamente es deontología jurídica, también puede ser deontología pedagógica, deontología psicológica y demás tipo de aspectos. Porque vuelvo a repetir, en todas las profesiones a futuro, ahora que ustedes son estudiantes a futuro, pues podemos caer en este tipo de tentaciones, este tipo de situaciones en donde, pues ya coloquialmente, pues estamos entre la pared y la espada, perdón. Y pues teniendo valores fuertes, teniendo principios o convicciones fuertes o muy sólidos, pues difícilmente van a traspasar o van a tocar lo que vienen siendo esos valores. Pero lamentablemente, pues los valores hemos aprendido, pues como si fueran algo de nuestra parte, pero no en el sentido profundo, no en el sentido de la ética, es decir, en el sentido de la razón, de la reflexión, del análisis. Los hemos escuchado a nuestros padres, nuestros papás, quienes nos han inculcado, nos han dicho en nuestra casa, en la escuela, pero pues, los tomamos simplemente a veces como consejo, los tomamos como algo que pues queda a nuestro criterio. Es decir, que en un momento determinado, a sabiendas de que no hay castigo alguno, no hay alguna ley que nos vaya a castigar, no hay alguna autoridad que nos vaya a someter, pues por tanto tenemos la idea de que lo mismo lo hacemos, que lo mismo no lo hacemos. Por tanto, se trata esa materia de reflexionar, de recordar algo o mucho de lo que nos inculcaron nuestros padres o de lo que nosotros inculcamos a nuestros hijos. Se da la paradoja de que mientras yo aconsejo a mis hijos o aconsejo a mis descendientes, pues es lo mismo, como se dice coloquialmente, les entra por un oído y les sale por el otro. Al final solo ellos saben si lo cumplen o lo cumplen, como nosotros también, bueno, los que ya somos adultos, los adultos, pues lo mismo, sabemos si lo cumplimos o no lo cumplimos. Y estamos analizando una de las corrientes más fuertes o más influyentes sobre lo que viene siendo la moral, la ética en cuanto al llamado cristianismo. Corriente religiosa que se basa justamente en los pensamientos de Cristo Jesús y que en forma global se llama cristianismo, aunque dentro del cristianismo, como vimos en clase pasada, pues está el catolicismo, están todas las diversas corrientes que se basan, que se inspiran en lo que viene siendo Dios, bueno, Jesús, de tal manera que se han convertido en una religión, precisamente porque a Dios dentro de estas corrientes se le ve como un enviado de Dios Padre. Se le ve como la misma parte de la divinidad que vino a salvar a la humanidad. O bien se le ve como un Mesías, como un enviado que nos vino a enseñar el camino de la verdad, el camino del bien, el camino de la justicia. Y vamos a ver el día de hoy lo que viene siendo la moral de Jesús. Cuáles son los pensamientos, las ideas que han convertido a este pensamiento, estas ideas justamente en toda una religión. Una religión que se ha expandido en todo el mundo y se ha convertido como en la número uno a nivel mundial, a nivel internacional. Les habla el profesor Simón Peralta en Sástiga. Estamos en la materia de ontología jurídica y estamos dentro del tema lo que viene siendo la moral de Jesús. El pensamiento o doctrina de Jesús. Como todos sabemos, las enseñanzas o doctrinas de Jesús tienen un alto contenido moral, social y religioso, de tal manera que lo han convertido en una divinidad para algunos, en otros solamente en un Mesías o enviado de Dios,
creando la religión más grande del mundo, el llamado cristianismo en todos los sentidos, porque en el cristianismo de Cristo abarcamos el catolicismo y abarcamos una gran cantidad de corrientes religiosas, es decir, no estamos haciendo al lado al catolicismo, que sino simplemente estamos tomando el concepto cristianismo como un concepto más genérico, más amplio, que te abarca pues solamente a lo que vienen siendo los evangelistas, lo que vienen siendo los cristianos propiamente dichos, los católicos y cuántas corrientes más se han derivado del pensamiento de Jesús, abarcando la gran cantidad de corrientes, creencias o religiones basadas en las mismas. Es tan poderoso este pensamiento, es tan amplio sus ideas, su doctrina, que se ha bifurcado en todo el mundo, que ha creado una gran cantidad de corrientes, de tendencias religiosas que tienen su interpretación cada uno de ellos. En esencia, vienen siendo lo mismo, como lo he dicho, lo que viene siendo un aspecto moral, un aspecto social y un aspecto religioso. Pero en las interpretaciones, en qué debemos de entender por lo que nos dice y cómo debemos de actuar y cómo debemos de venerar a esta figura, pues ahí es donde hay una gran diversidad de lo que viene siendo todo esto. Quizás va a pasar lo mismo que con la abogacía, compañeros. ¿Por qué? Porque en un momento determinado todos vamos a estudiar la Constitución, todos vamos a estudiar las garantías individuales, los derechos humanos, todos vamos a estudiar el Código Civil, todos vamos a estudiar los diversos artículos, fracciones, incisos que contempla cada una de estos ordenamientos jurídicos. Código Civil, Código Penal, Ley Federal del Trabajo, etcétera, etcétera. Pero cuando vayamos a aplicar estos artículos, dependiendo la parte que estemos defendiendo, vamos a darle nuestra propia interpretación. De esta manera podemos todos estar leyendo el Evangelio de San Lucas, el Evangelio de San Mateo, pero dependiendo, soy cristiano, soy católico, soy evangelista, soy testigo o cualquier otro tipo de corriente, le podemos dar una interpretación muy ad hoc, muy especial a cómo nosotros vemos o cómo interpretamos de forma general lo que viene siendo la figura de Dios, como un Dios o solamente como un enviado, como alguien que formó parte de lo que viene siendo por parte de la divinidad. El caso lo tenemos en lo que es María. Para algunos la Virgen María pues viene siendo una divinidad por ser justamente la Madre de Dios, pero para otros solamente fue el medio a través del cual nació el Hijo de Dios y por tanto es una mujer con todo el respeto, con toda la autoridad, pero no llega al nivel de divinidad. Entonces dentro de esto pues ya lo hemos visto y lo hemos visto nosotros, en realidad hay muchas ideas contrarias sobre esto y muchos argumentos. Igual pasa con el derecho, como lo estamos viendo. Todos vamos a leer el artículo 3º, artículo 123, el artículo 27 constitucional, pero, y como lo estamos viendo ahorita en los conflictos entre el INE, bueno, antes entre el INE, el Poder Ejecutivo, entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, ahí es en donde entonces tenemos diversas interpretaciones y es en donde chocamos los abogados. No nos ponemos de acuerdo. Y no nos ponemos de acuerdo porque al igual que con la religión, al igual que con la moral, pues cada uno tiene su propia interpretación y en consecuencia pues vienen este tipo de conflictos. Y este es el problema que tenemos también con lo que vienen siendo los pensamientos o la doctrina de Jesús, en donde aunque sabemos que tienen un alto contenido moral, un alto contenido social y religiosa, sin embargo hay diversas interpretaciones sobre este tipo de pensamientos, este tipo de doctrinas, haciendo que en un momento determinado pues tengamos una gran cantidad de corrientes religiosas. Y lo mismo pasa en todas las ciencias, como lo estamos viendo desde filosofía. Lo mismo, hay un materialismo que hay un idealismo, hay un empirismo que hay un racionalismo, hay lo que viene siendo diversas corrientes que no solo existen dentro de lo que es la filosofía, existen en el derecho, existen también dentro de lo que viene siendo la psicología y en general de todas las ciencias. Doctrina moral y religiosa. Su enseñanza de Jesús obviamente está basada o inspirada en el amor a Dios y a la humanidad, el perdón,
la misericordia, la humildad, la bondad, la sinceridad, la justicia y demás normas, principios o valores de intachable y elevado comportamiento humano, las cuales, como son moral, pues se basan más que nada en la fe, en las creencias, en las tradiciones, en los hijos que nuestros padres nos han inculcado dentro de nuestra casa. Como moral, por tanto, las enseñanzas de Jesús pues tienen alto contenido moral, religioso, social, de intachable y elevado comportamiento humano que nadie puede desvalorar o nadie puede desmentir. Toda la doctrina de Jesús es bondad, es gracia, es misericordia, es perdón, es amor, es justicia. Es amor no solamente a nuestros seres queridos, sino a toda la humanidad. Y es amor no solamente a la humanidad, sino incluso a nuestros enemigos, a nuestros adversarios, a los que odiamos. Y no solamente va el amor, sino también va el perdón. Saber amar significa también saber perdonar, insisto, no solo a los que amamos, a los que queremos, sino incluso con los que hemos tenido problemas, con los que nos odiamos o con los que nos despreciamos o con los que no nos vemos mal. Es por tanto un pensamiento de alta moralidad, de alta religiosidad, tanto que por eso Jesús pues se ha convertido en una divinidad, en un Dios y en una religión centrada sobre todo su pensamiento, sobre todo lo que viene siendo su doctrina. Pero es moral porque está basada o está inculcada en la fe, en lo que viene siendo nuestras creencias, lo que viene siendo nuestras tradiciones, en los consejos y enseñanzas que desde niño recibimos, no solamente en la iglesia a través del padre o a través del pastor, sino desde que éramos niños a través de lo que eran nuestros padres, nuestros abuelos, todo este tipo de enseñanza. Es una enseñanza o es una doctrina o es un pensamiento, pues al igual que la moral, que se va a basar pues en lo que viene siendo la parte interna del ser humano. En lo que en un momento determinado pues no tenemos coacción o tenemos forma de coaccionar a las personas para que las cumplan. Al final son disposiciones de buena voluntad, de buena moral, de alta religiosidad, pero que en un momento determinado quedan o dependen de la persona si las cumple o no las cumple, si las lleva o no las lleva a cabo. Pueden ser valores intachables, valores obviamente supremos o fundamentales, pero que el problema de ellos es que queda en un momento determinado su aplicación o su ejecución, pues de acuerdo a la persona, de acuerdo a su moral, de acuerdo a lo que vienen siendo sus creencias. Doctrina moral y religiosa de Jesús. Reiteramos, su enseñanza está basada o inspirada en el amor a Dios y a la humanidad, en el perdón, la misericordia, la humildad, la bondad, la sinceridad, la justicia y muchos valores más, normas o principios de intachable y elevado comportamiento humano. Podemos tener diversos criterios sobre la doctrina de Jesús. Podemos tener diversas interpretaciones sobre lo que viene siendo su doctrina, como lo hemos visto. Hay cristianos, hay católicos, hay evangelistas, hay adventistas, hay infinidad de corrientes. Pero todos coincidimos en que tienen un alto valor, un alto contenido, una alta enseñanza que nos eleva, que nos permite superarnos y convertirnos pues en seres humanos llenos de bondad, en seres humanos, como se dice, casi perfectos o al menos excelentes por la práctica de estos valores, la práctica de estos principios. Y que seguramente ya a nuestro nivel, pues ya hemos olvidado esto, ya tenemos nosotros a su vez nuestras propias ideas, nuestros propios pensamientos, que en un momento determinado hasta pueden chocar o pueden contradecir lo que nos decían nuestros padres, lo que enseñaban nuestros padres. ¿Por qué? Porque estamos en otra época. Ya vimos otros tiempos, ya no son los tiempos de papá ni de mamá, sino que ahora son otros tiempos. Y ahí viene otra vez el problema de lo que vienen siendo los valores o los principios. Pongamos algunos ejemplos de lo que es la enseñanza de Jesús, su doctrina
y lo que vienen siendo sus valores, sus principios, sus reglas, que seguramente de cumplirlas todos, de llevarlas a cabo, de ejecutarlas, es obvio que esa sería otra humanidad. Es obvio que esto sería otro mundo, otra forma de comportarnos, otra forma de llevarnos. Pero cada quien critíquese, o cada uno de nosotros dentro de nuestro interior valórese si realmente lo cumple o no lo cumple. Aquí no se trata de balconearnos. Aquí no se trata de señalarnos que somos una bola de falsos, una bola de mentirosos, simplemente nos respetamos. Pero cada uno de nosotros, pues valórese. ¿Quiénes de nosotros seguimos yendo a la iglesia? ¿Quiénes de nosotros seguimos comulgando o seguimos yendo a confesión o lo que usted quiera dentro de cada una de las diversas corrientes religiosas? Ahora, y aunque estuviéramos yendo, y aunque fuéramos cada domingo, cada vez que se llevan a cabo las ceremonias, ¿quiénes realmente las cumplimos? ¿Quiénes realmente las estamos llevando a cabo? Es obvio que resulta difícil que haya una persona que al 100% las cumpla, porque pues no es fácil por todo lo que implica estos pensamientos. Y pongamos algunos ejemplos. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Ama a tu hermano como a tu alma. Cuídalo como la pupila de tu ojo. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ya hemos hablado mucho de esto en filosofía. Nosotros estamos dispuestos a dar la vida por nuestro padre, por nuestra madre, por nuestros hijos. Y a su vez nuestros hijos están dispuestos a dar la vida por lo que vienen siendo sus padres. Pero dar la vida por una persona, incluso por nuestro enemigo, pues ahí sí creo que todos diríamos, pues como pondríamos un pero, no es tan fácil. No es tan fácil decidir. El ejemplo que yo te ponía en filosofía, usted y yo, aunque ya nos conocemos, ya tenemos cierto tiempo, y estuviéramos en clase presencial y tu maestro se pusiera mal, y vieran los paramédicos o los médicos te dijeran, necesitamos un riñón, que obviamente no significaría la muerte, o que usted tuviera que padecer la muerte, pues como que lo pensaríamos. Lo mismo pasaría si yo como maestro, en un determinado, uno de mis alumnos, si hablo en general, no os hablo de ustedes, me dijeran, maestro, necesitamos que usted nos dé un riñón para que el alumno X se pueda salvar. Creo que la decisión no es tan fácil, no es de inmediatamente, sí como no, a sus ojos, adelante. Digo, seamos honestos, seamos sinceros. Sí, teóricamente lo podemos decir, no, yo sí, maestro. No, yo sí lo haría. No, yo sí, compañeros. Tras de salvar la vida de ustedes, yo, miren, sin pensarlo, luego, de volada, aceptaría todo esto. Pero en los hechos, sabemos que ahí viene una situación muy especial. Como que no tan fácilmente como es tan sencillo. Ahora, sin ofender, si esto lo llega a saber nuestra familia, que dimos un riñón a un desconocido, obviamente para ellos sí es un desconocido, pues más que felicitarnos, más que aplaudirnos, pues vendría más que nada ¿pero por qué? Oye, ¿pero qué te pasa? Pero es que ¿a poco tú estás muy bien para estar regalando un riñón? Y infinidad de situaciones. Entonces, esto viene a colación porque también va a pasar en tu vida profesional, compañeros. Lo hemos dicho una y repetimos 1000 veces más. Si está fácil decir, no, yo no voy a hacer esto. Yo voy a aplicar la justicia, voy a ser justo, pensando que eres juez. A mí por más que me digan si este señor es un delincuente, si es un narcotraficante, si es un extorsionador, si es un feminicida, si es un homicida, si es esto, yo lo voy a meter a la cárcel. Voy a aplicar la justicia, porque tengo del otro lado a la víctima, que me llora, que me suplica, y que más que llorar y suplicar, las pruebas son contundentes, son claras. Pero voy a buscar una forma de chispar a esta persona, dado que me está ofreciendo un buen billetote, una buena la nota. Entonces, como podemos ver, una cosa son los valores que llevamos, que supuestamente llevamos, que incluso inculcamos, que incluso enseñamos a los nuestros, pero ya en los hechos esos valores, si no están bien fortalecidos, si no están bien sustentados, pues tienden a quebrarse, tienden por tanto a que no se cumplan. Y entonces, por muy bellos que sean, por muy excelentes que sean, por mucho que tengan un alto contenido moral, social, religioso,
por mucho que nos haya dicho, o los haya dicho, los haya dejado para nuestra práctica, no solamente para nuestro conocimiento, Jesús o cualquier otro personaje, pues llegan a quebrantarse. Y esto es a lo que ustedes se van a enfrentar, y no solo ustedes, todos los profesionistas y todas las personas en el momento de su vida se van a enfrentar con estos dilemas. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo llevo a cabo o no lo llevo a cabo? Y llevándolo a cabo, pues puede venir lo que viene siendo dentro de la moral el famoso arrepentimiento. ¿Pero por qué lo hice? ¿Por qué lo llevé a cabo? Y si se repite, pues con el tiempo ya deja de ser motivo de arrepentimiento, al contrario, motivo de alegría, de dicha, de felicidad, el de seguir actuando de esa manera, el seguir comportando de esa manera. Porque si no fuera así, pues es obvio que no habría delincuencia, es obvio que no habría extorsionadores. Pero ¿por qué detienen a unos y siguen otros? Porque tienen a los líderes de un cártel o a los líderes de algún grupo vandálico, y a pesar de que lo han detenido al jefe o al cabecilla, como dice coloquialmente, se sigue manteniendo ese grupo. Porque los que están atrás de él o estaban abajo de él han probado pues sus ganancias, su riqueza, y continúan con todo eso. Igual puede pasar con un abogado, puede pasar con un arquitecto. En una obra de miles de millones de pesos, pues si yo me llevo dentro de esos miles de millones de pesos 1 o 2 milloncitos, pues para la siguiente vamos a seguir probando con otros 2 o 4 millones de pesos, y así por el estilo. He ahí lo difícil de la moral. Es decir, teóricamente, doctrinariamente es preciosa, es algo que enaltece al ser humano, pero usted y yo estamos a un nivel en que tenemos que reflexionar. Sí, como ideas, como consejas, perfectas, pero como en hechos, con realidades, hay como que queda la cuestión, que se supone no debemos de dudar. Ya hemos visto algunos personajes, como el mismo Jesús, que cayeron en tentación y supieron enfrentar esa tentación y decir no. Ya hemos visto personas que lo vamos a repasar ahora, como un Mahatma Gandhi, con Martin Luther King y muchos más, que me quedo corto, que me han entretenido por muchas tentaciones que haya habido. Al final dijeron no, no y no, y supieron mantener sus valores y sus principios. Y las personas que, aunque fueron sentenciadas, que aunque murieron o las mataron, lo que usted quiera, pues son llenos de virtud, llenos de excelencia, que los seguimos recordando y los seguimos manejando y los seguimos ejemplificando y los seguimos teniendo en la mente, con personas que en realidad sí supieron llevar a cabo este tipo de moral, este tipo de pensamientos o de ideas. Ejemplos de la moral de Jesús: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Ama a tu hermano como a tu alma. Cuídalo como la pupila de tu ojo. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Y Jesús se quedó corto en esto, porque él no solamente la amplió, sino que inclusive la enriqueció y la cumplió. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos, incluso por tus enemigos, por tus detractores, incluso por aquellos que te odian o que no están de acuerdo contigo. Dar la vida, porque todos tenemos en esta vida enemigos, que el vecino, que la vecina, que el chismoso, que la chismosa, que el que tantas y tantas cosas nos pasan en nuestra vida. Quisiéramos la oportunidad de que nos dijeran, vuelvo al ejemplo, Señor, ¿podría darse el riñón para que salve a su vecino? No, pues, yo creo que ni porque nos dieran dinero, siendo mi enemigo, siendo con el que constantemente me peleo, ni porque me dijera su familia, ándele, le doy tantos miles o millones, o bueno, miles, o dependiendo también. Pues aún así, no, muérete, desgraciado, muérete de una vez, a que no estés aquí, ya te vais a la fregada, etcétera, etcétera, ¿no? Qué difícil son los valores, y qué difícil es saberlos sobrellevar. E insisto, si los practicáramos todos, seguramente esta sería otra humanidad, este sería completamente otro mundo. Un ejemplo más:
Habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Ustedes como abogados conocen perfectamente esta ley, la famosa ley del talión, que en los pueblos o culturas de la Edad Antigua, Fenicia, Roma, Grecia, etcétera, etcétera, se cumplía cabalmente y se llevaba como una ley perfecta, como una ley que resolvía los conflictos, el ojo por ojo y el diente por diente. Pues yo os digo, no resistáis al mal, antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrece también la otra. Sabemos que estos valores son fundamentales o todos los tenemos conocidos. En verdad yo os te digo que si vuestro hermano os te golpease en la mejilla, ve y posa la otra. Y si vuestro hermano te hiciese andar un paso, anda tú con él y ve dos. Y si vuestro hermano os te pidiese la túnica, anda vos y cédele también vuestro manto. Como norma, como moral preciosa, hermosa, nos gusta, nos llega, nos pega, pega nuestra alma, pega nuestro corazón. Pero ya en los hechos, digo, sin ofender, cada quien se conoce, pues, pero en realidad, seamos honestos, muy difícil lo podemos cumplir o lo podemos llevar a cabo. Perdonar a nuestro enemigo, perdonar a nuestro adversario y sobre todo ayudarlo, pues como que sí nos queda la canija duda, ¿no? Nos deja la situación. Una parte donde también su doctrina nos dice, sed como Dios, que deja que el sol salga sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos, ¿sí? Pongamos el ejemplo de los partidos políticos. Los partidos políticos, si tú te afiliabas a ese partido político, te daban tus prebendas, te dan tu despensa, te dan tus apoyos y todo lo que tú quieras. Te daban servicios gratuitos, etcétera, de salud o cualquier otra cosa, siempre y cuando estuvieras afiliado a ese partido. Pues si estás afiliado a ese partido, no podías recibir ni despensa, ni servicios, ni nada de nada. Entonces ve cómo inclusive este pensamiento en realidad pues no se lleva a cabo, difícilmente lo podemos llevar a cabo, ¿sí? Y cuando Obrador empieza con las famosas pensiones, él dice para todos. Es decir, no importa su tendencia, no importa, simplemente tienes este requisito, eres discapacitado, eres ama de casa, eres madre soltera, eres adulto mayor, ahí está tu pensión, ¿sí? Es más, se fue al extremo y muchos podríamos reclamar. Bueno, pero es que hay otros que ya están pensionados en el seguro y en el ISSSTE. En un momento determinado podemos decir, bueno, todos los del ISSSTE y los del Seguro Social ya no van a tener derecho a esta pensión porque ya tienen una forma de sobrevivir. Solo aquellos que no tienen pensión. ¿Y cuál fue la orden? Todos, sin importar estén o no estén pensionados en el IMSS, en el seguro, sin importar sean o no sean del partido, todos tienen derecho a una pensión. Incluso aquellos que no son de mi partido también van a tener derecho a mi pensión, a diferencia del criterio anterior, en donde solamente aquellos que forman parte del PRI podían tener derecho a esa despensa, derecho a ese tipo de prestaciones. Ve entonces la gran diferencia entre el actuar de una manera y el actuar de otra manera. El cumplir a cabalidad este tipo de ideas o este tipo de pensamiento. Otro más, no juzguéis a los demás si no queréis ser juzgados, porque con el mismo juicio que juzgaréis habéis de ser juzgados, y con la misma medida que mediréis seréis medidos vosotros. Muy difícil de cumplirla, muy difícil de llevarla a cabo. Digo, no nos ofendamos, estamos hablando como futuros profesionistas, en lo personal ustedes, y debemos ser pues, realistas. Lamentablemente el ser humano tiene ese defecto, o si tú quieres, esa cualidad. Somos muy fijados, muy dados a ver lo que hace nuestro vecino, lo que hace las personas que tenemos a nuestro alrededor.
consciente o inconscientemente, lo decimos, no decimos, pero lo estamos manejando mentalmente. A esa señora cómo come, a ese muchacho, ese chamaco cómo está delatoso, a ese señor, etcétera, etcétera, ¿no? Somos, como decían las abuelas, muy juzgones. Claro, entrecomillado lo de juzgones. Somos muy metiches, somos muy especiales, que aunque no querramos, siempre estamos viendo lo que hace el vecino, lo que hace el de al lado, y estamos siempre señalando. Y más que hacer una autocrítica, un autoanálisis sobre nuestra conducta, más bien lo vinculamos hacia el exterior. Queda en cada uno de nosotros, pues todo esto que estoy comentando son comentarios, son opiniones que tú sabrás si tienen validez o no tienen validez. Y lo digo, no estoy diciendo que usted sea así, no, pues no te conozco, nos respetamos, simplemente es un comportamiento general, es una conducta general que todos manejamos. En mis tiempos, las clásicas situaciones de las señoras, que en el lavadero, más que lavar la ropa, se ponían a lavar a todas las personas y sacar todos los trapitos, más que los trapitos, nuestra ropa, los trapitos de las personas al sol, y fulanita y perenganita, que supo comer, que se enteró y que no sé qué tanto, etcétera, etcétera. Lamentablemente el ser humano tiene ese defecto, o no sé si puedes llamarle cualidad, y pues aquí cada quien interprételo conforme piense o tenga usted esas ideas. Pero lo que sí es cierto es que somos muy dados a todo eso. En las escuelas, pues luego también empezamos, si es tu grupo nuevo, como maestros, a preguntar qué tal es ese grupo y cómo es ese grupo. Si es maestro, pues algunos empiezan a preguntar entre ellos qué tal es ese maestro, cómo actúa, cómo se comporta, etcétera, etcétera. Que hasta cierto punto sí es válido. Eso que ni qué. Pero ya cuando empezamos con que, ay, mira, ese maestro, cómo trae la camisa arrugada, mira ese maestro cómo, no se abotonó, no se puso bien la camisa, en fin, en fin. Ahí te lo dejo, cada quien maneje su experiencia, cada quien maneje su forma de ver las cosas, pero podrá estar de acuerdo conmigo o no, pero algo que en efecto no hemos cumplido. Nos gusta ver la faja en el ojo ajeno, la fajilla en el ojo ajeno, pero no nos gusta ver la viga que nosotros tenemos en nuestro propio ojo. Un pensamiento más. ¿Por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que está en el tuyo similar al anterior? Salvo tu mejor opinión y salvo tu mejor comentario, sabemos que esto es una realidad, lamentablemente es una terrible realidad. Y con esto no estamos ofendiendo, estamos diciendo que ustedes, pero es algo que creo que podemos percibir y podemos percatarnos inmediatamente en nuestra vida profesional, en nuestra vida diaria, en nuestro acontecer diario, en la convivencia con nuestros semejantes y en muchas cosas más. Y no se diga en las fiestas. Independientemente que en las escuelas nos prohíben una regla de oro, convivir con los alumnos, irnos al jolgorio con ellos, y que yo al menos esa parte sí he cumplido, porque sí hay mucho, por las experiencias no propias, inclusive de otros, que si alguien va, algún maestro a una fiesta, no, pues al otro día no se la acaban, como dice coloquialmente. Y empiezan y el maestro, y el compañero, la compañera, y se puso, y esto, y aquello, no empiezan a sacar, a balconarse todo. He tenido experiencias en este sentido, y me decían los compañeros, bueno, ¿y usted cómo sabe? De forma elegante, correcta, y otros me decían, qué chismoso usted. No es que sea chismoso, compañero, y no es que me ande interesando la vida y ande preguntando, es que ustedes mismos se balconean, hacen una fiesta y al otro día vienen aquí y empiezan a gritarlo como si fuera algo bonito, ay, que fulano y que perengano, y tú como ser humano estás en la cafetería, estás en el receso, lamentablemente no puedes poner tus oídos sordos, y queriendo con ello te enteras de todo, y como ustedes no tienen ese, lo dicen con mucho desparpajo, no lo tienen con cuidado, con sutileza, y lo gritan a los cuatro vientos, que todo mundo se entera. Y todo el mundo se entera, entonces cuando uno les dice sus conductas, entonces dicen, qué chismoso. No,
Porque si tú actuaras con reserva, de manera confidencial, que nada más se enteraron tus amigos, pues se acabó. Pero no, lo gritas, lo pregonas, vas en el transporte público, y quién no se entera de todo lo que pasó en la fiesta, en el cumpleaños, en el cotorreo, como se dice, que ustedes llevaron a cabo. Entonces ahí el error es de parte de las personas que están pregonando. Entonces tal parece que te gusta ensalzarlo, te gusta gritarlo, te gusta que todos lo conozcan. Un pensamiento más: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Sabemos que esto también es una gran verdad. La verdad os hará libres. La verdad te permitirá que usted pueda conducirse de forma libre, y esto es un gran cierto. Pero lamentablemente no nos gusta ampliar nuestros conocimientos, nos gusta conocer más allá de lo que llevamos o de lo que hemos oído, de lo que hemos escuchado. Un profesionista debe estar en constante preparación, en constante actualización, en constante vigencia. Y más en el derecho, ya lo hemos visto, el derecho está en constante evolución, en constante cambio. Te aseguro, como te he dicho, que mis libros, siendo yo estudiante, ahora ya son obsoletos en una gran parte, no en la total, pero en una gran parte. Y los libros o los apuntes que quizás ahorita estés llevando, dentro de unos 3, 4, 5, quizás menos tiempo, en algunas partes van a ser también obsoletos. ¿Por qué? Porque el derecho evoluciona, el derecho se transforma conforme vienen los tiempos. Si tú no te actualizas, pues entonces te vas a quedar rezagado y por tanto no podrás ser completamente libre. Ojalá algún día podamos entender los valores en su estricto sentido, en su amplio sentido, que, como lo vuelvo a repetir, seguramente la humanidad sería perfecta, sería otro tipo de humanidad. No mintáis y no practiquéis lo que odiáis, porque todo se revela delante del rostro del cielo: la falsedad, la hipocresía, la falta de sinceridad. Y te diré, dentro de la abogacía, muchas veces hay que preparar e inventar testigos. Y hay que estarles diciendo lo que deben y lo que no deben de decir. Estamos mintiendo. Con tal de salvar a nuestro cliente, con tal de acreditar, presentamos y vamos a presentar testigos, pero testigos falsos. Y no se olvide, señor, que quiero a fulano sultano que usted mencionó como testigos porque quiero hablar con ellos. Entonces tenemos la osadía de preparar al testigo y decirle cómo debe de mentir, cómo debe de decir las cosas. Increíble, pero para eso se presta también la abogacía y se presta el abogado a darles instrucciones al testigo para que él diga nada más lo que nos conviene que diga, aunque no. Debo repetir, yo tuve esa experiencia, quizás muchas más, pues de las que yo recuerdo, cuando el director de una escuela me dijo: quiero que usted me ayude, porque el señor, pues, era una escuela muy grande, salían los jóvenes y se hacía ahí el maremoto de personas, de alumnos que salían y salían y salían, como es típico en las escuelas. Entonces el señor tenía la costumbre de salir y de invitar a los jóvenes que se fueran: ya, vámonos, vámonos, para evitar conglomeraciones, tráfico, tránsito, complicaciones, etcétera. Era una escuela que se tenía prohibido que los novios fueran por las alumnas, porque eso también es otro problema. Porque llegan los novios de las alumnas y, ya sabes, dentro del grupo también allá, y se empiezan ahí a pelear o empiezan ahí a malmirarse. Entonces este señor, a sabiendas de que hay jóvenes muy bravucones, jóvenes muy rebeldes, que ya estando fuera ya se sienten que ya no son alumnos, etcétera, etcétera, pues según supe o según me enteré, había sacado inclusive una pistola y los había amenazado de que obedecían o se tenían las consecuencias. Los amedrentó pues con esta arma. Entonces me dijo: quiero que usted me ayude, quiero que usted diga que estuvo a mi lado y que no es cierto, que es falso, que haya sacado una pistola, que invité a los jóvenes a que ellos se fueran, y los invité de forma correcta, de forma educada, más no de forma violenta.
¿qué haces en esos casos? Si tú fueras maestro o fueras empleado de ese señor, y si yo le dijera, no señor, yo no lo voy a hacer, ¿cuáles son las consecuencias? Entonces, jóvenes, la abogacía se presta mucho para esto, pero muchísimo, muchísimo para esto. Con tal de acreditar que la persona no estuvo en los hechos, no estuvo presente, vamos a presentar testigos. Y los testigos los vas a probar. Tráigame a fulanito tal fecha, sus testigos, quiero hablar con ellos. Si nos vamos a dejar libremente, aquí ellos se presenten, no, 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 no. Vamos a prepararlos. Vamos a darles instrucciones, consejos de cómo deben de comportar y qué es lo que deben de decir y cómo deben de actuar. Es decir, vamos a abominar la falsedad, la mentira. Porque así lo requiere el juicio, porque así requiere para que tengamos una prueba más de que nuestro cliente es inocente o nuestro cliente es culpable. Así que, jóvenes, pues ahí te lo dejo al costo. Esta materia tiene por objeto visualizar lo que a futuro te vas a encontrar y pues bueno, como valores todos tenemos valores, porque nadie puede decir que no tenemos valores. Pero a la hora de practicar o ejecutar nuestra profesión, y no solo la del abogado, sino todas las profesiones, y en nuestra vida diaria, no solamente como profesionistas, sino en nuestra vida diaria, ahí están este tipo de riesgos, de peligros o de tentaciones. Y que si tenemos un abogado, pues es obvio que tienen que emplearse este tipo de testigos, de prepararlos hacia la mentira. Usted debe decir esto, limitarse a esto, y usted tiene que decir esto otro, etcétera. Sí, que le consta que usted estuvo presente, que usted vio, que usted, bla, etcétera, etcétera. Uno más, cuando des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Lamentablemente, esta es la famosa humildad. Difícilmente mucha gente, hablo de mucha gente, no hablo de nosotros o cada quien balconece, pero en su interior, en su parte interna. Cada quien balconece dentro de sí mismo. Me gusta mucho la ostentación, que nos vean, que se den cuenta que somos bondadosos, que somos misericordiosos, que nos encanta, que nos agrada hacer cosas por el estilo. Y Dios dice lo contrario. No, no hagas escándalo, no hagas que todos te vean, no hagas las cosas llamativas para que todos hablen y digan, ah, qué persona tan bondadosa, persona tan misericordiosa. Dios te dice todo lo contrario. Cuando es limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha, para que su limosna quede en secreto, y su Padre que ve en lo secreto te recompensará. Difícilmente mucha gente lo realiza, lo lleva a cabo, somos muy ostentosos, somos muy presunciosos, muy vanidosos. Digo, somos, hablo en general, en términos genéricos, no hablo en particular. Y insisto, cada uno de nosotros balconece en su interior, balconece internamente y que quede en nosotros, solo en nosotros. No se puede servir a Dios y al dinero. Es increíble cómo el Vaticano, y lo vamos a ver en la siguiente clase, y muchos sacerdotes, lo que buscan es el lucro, es la ganancia. Y es la escena típica donde el padre, supuestamente lleno de humildad, tiene supercarrazos del año y tiene camionetas que envidian. ¿Y cómo le hizo el padrecito? ¿Y de dónde saca tanto dinero? Es clásica la situación de padres, de sacerdotes, de obispos, de cardenales ostentosos, que tienen de todo menos humildad. Y aquí es donde está esta pregunta, bueno, ¿y cómo es posible que el mismísimo Jesús pues nunca vino a ostentarse como rey, siendo rey o siendo el hijo de Dios, más que el hijo de un rey o el rey, y jamás se le vio en opulencia, en riqueza, en joyas, en humildad? Difícilmente poder nosotros actuar y comportarnos también de esa manera. Y vuelvo a lo mismo. Hoy teóricamente diría, yo rechazaría el soborno de un narco. Yo rechazaría el soborno de un delincuente para que lo libere. Pero ya en los hechos,
la tentación y viendo ahí el billetazo o la lana, pues cada quien autoanalícese, autocritíquese y prepárese para lo que el futuro le puede parar en un momento determinado. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo debo o no lo debo de hacer? Sí, teóricamente actuaríamos de forma correcta. Jamás yo no me voy a vender, yo no, etcétera. Pero en realidad, compañeros, pues vas a tener abogados de todo y abogados famosísimos. Y jueces, ese juez, dan un billete, mira, de volada. Ahí lo vamos viendo ahorita en la gran situación de esta jueza de Veracruz que ya fue sujeta a proceso, prisión preventiva oficiosa durante 1 año. Y por ahí escuché, creo que ya inclusive le habían dado una sentencia de 15 años, lo dudo, pero bueno, andaba ocupado y medio alcancé a ver, dije después lo veo y yo no he vuelto a ver si realmente ya se le sentenció, lo dudo porque si de una prisión oficiosa de 1 año, preventiva precisamente para ver su caso, para hacer pruebas tanto de culpabilidad como de inocencia y todo lo que tú quieras, pues no creo que en unos cuantos días ya se haya dictado esta sentencia. Y van sobre más jueces. Y el Poder Judicial, si tiras a profundidad, está muy corrompido, está demasiado corrompido y tiene una fama como nunca antes se había dado, o al menos hoy se está balconeando. Uno más, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Como puedes ver, pues son ideas que en nuestro tema dices, bueno, para que esto se cumpla, para que se lleve a cabo, pues está canijo, ¿no? Volvemos a lo mismo. ¿Realmente existe Dios? ¿Realmente existe o no existe Dios? Mientras tengamos ese concepto vago de su existencia, pues vamos a hacer tropelías y media y cosas. Olvídate, si los mismos padres, que lo vamos a ver en la siguiente clase de Jesús, lo hacen, y cuántos ejemplos de padres tenemos que contradicen, que no cumplen el pensamiento de Dios, pues entonces dice uno, bueno, si ellos que tienen que dar ejemplo no lo hacen, pues yo qué voy a hacer. Si los jueces, los ministros, que son la máxima autoridad moral de justicia en ese país, no lo hacen, pues yo me lo voy a hacer. O como se decía anteriormente, si el presidente lo hace, yo secretario de Estado, ¿por qué no lo voy a hacer? Si mi secretario de Estado lo hace, yo ¿por qué el director no lo voy a hacer? Si el director lo hace, yo ¿por qué subdirector o coordinador o jefe de departamento no lo voy a hacer? Y si mis jefes lo hacen, yo empleado, ¿por qué no también lo voy a hacer? Y al final se venía una cadena de corrupción en donde todos, pues como estábamos metidos en lo mismo, pues yo, chitón, no veo nada. Bien lo dijo López Obrador, la intención de Carlos Salinas y del neoliberalismo era que todos fuéramos corruptos. Y si todos somos corruptos, pues entonces todos nos tenemos que solapar, porque ¿de qué me sirve si que yo balconé al de arriba, si yo también soy igual? Y el que está abajo, que también es corrupto, ¿de qué sirve que me balcone si él también es igual que yo de corrupto? Al final, siendo un mundo de corruptos, y siendo la corrupción nuestra religión, nuestra doctrina, nuestro pensamiento, pues ve hacia dónde íbamos y hacia dónde hubiéramos llegado en caso de que siguiera llevando a cabo todo este tipo de corrupciones. Hay más dicha en dar que en recibir. Difícilmente lo podemos cumplir. Pero quienes alguna vez hemos hecho un favor a alguien y hemos visto que con ese favor pues se compensó algo en su vida, se siente bonito, se siente precioso. Máximo con esa persona, por razones obvias, no nos da nada a cambio. Sabemos que esto es muy bueno, que si bien no nos alimenta materialmente, no nos sustenta materialmente, sí espiritualmente o internamente nos da muchas cosas. Pero difícilmente lo hacemos como una regla de oro, como una forma de actuar. Solo cuando hay terremotos, cuando hay desgracias, ahí sí somos muy bondadosos, muy dados a dar, a apoyar, a lo que tú quieras. Pero ¿por qué solamente cuando hay desgracias? Es la gran pregunta que yo me hago. Y lo que yo siempre he dicho, y lo digo con respeto, lo cual sí que estoy diciendo la verdad.
El mexicano solo es bondadoso, solo es solidario, solo es caritativo cuando hay desgracias. Mientras no hay desgracias, mientras no hay muertes, pues nos va y nos viene todo, ¿no? O sea, cada quien su vida, cada quien en lo suyo. Y solo cuando vemos muertes, desgracias como son los terremotos, aflora. Y los medios de comunicación lo pregonan los cuatro vientos. La ciudad del mexicano, la humanidad del mexicano, el apoyo del mexicano y no sé cuántas cosas más. Sabemos lo que todos alguna vez hemos dado. Y si bien nos gusta también recibir, al final, como aquí lo dice, hay más dicha en el dar que en lo que viene siendo el recibir. Un ejemplo más. Bienaventurados los de limpio corazón, más de carácter eminente religioso. Bienaventurados los de limpio corazón, porque de ellos verán a Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque se les mostrará misericordia. Pensamiento más de carácter religioso, más de carácter interno, pero también de una gran verdad. Porque en última instancia, los libres de pecado, los que no hemos cometido cosas malas, pues recibimos un premio allá en el cielo, allá con Dios, allá cuando dejemos de existir en la tierra. Pero le anteponemos siempre la duda. ¿Y si no existe el cielo? ¿Y si no existe Dios? Entonces, ¿de qué me sirvió todo lo que hice? Si al final el otro que robó, que mató, que violó, que hizo infinidad de cosas y vivió en la riqueza, tampoco va a tener castigo porque no existe tampoco el infierno. En fin, jóvenes, esta materia es de reflexión, de autocrítica, de autoanálisis, pero interno. Cada quien vamos a balconearnos internamente, espiritualmente, si usted lo quiere manejar de esa manera, y revalorar lo que nos dijeron nuestros padres, lo que nosotros decimos a nuestros hijos, y saber hasta qué punto cumplimos, hasta qué punto lo decimos, hasta qué punto no. La abogacía con todas las profesiones se prestan a muchos riesgos, a muchos peligros, a muchas tentaciones. Nos vemos la siguiente clase y sigamos reflexionando, autoanalizándonos, autocriticándonos, no solo en el presente, sino preparándonos para el futuro.